Y le puse por título al pensamiento de esta mañana: no te avergüences de dar testimonio. ¿Verdad? Porque muchas de las personas que no hablan a otras personas de su fe es por vergüenza, por temor, por miedo de no saber qué hacer, ¿verdad? Y saben que si nosotros nos ponemos a explicar mi testimonio, lo que yo era antes y lo que está haciendo Dios en mi vida, la gente con eso tiene, ¿verdad? Que sepa que hay un Dios, dar una bendición, orar por una persona, hay tantas cosas. Yo le he dicho a personas: ¿gustas que ore por ti? Y me han dicho: no, gracias. Y yo no siento mal, porque a mí no me rechazan a Dios. Pero la mayoría me dice: pues si me hace el favor. Y sí, ahí es donde uno puede orar por la salvación de ellos y todo. Pero es importante, mis hermanos, que nosotros no callemos, ¿verdad? Si pueden abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a comenzar con el versículo 3. Pablo aquí está hablando con Timoteo, ¿verdad? Timoteo, un fiel hijo de él espiritualmente. Y recuerden que vino a ser pastor, Timoteo, misionero, fue de todo. Él sirvió en la viña del Señor. Y el hermano Pablo, el apóstol Pablo, lo estaba preparando para eso. Y especialmente cuando Pablo ya sabía que su tiempo ya estaba contado. Ya no le quedaba mucho tiempo y él quería expresar exactamente lo que sentía. Y vamos a leer unos cuantos versículos, yo creo que hasta el 8. Dice así la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Me encanta esa palabra, con limpia conciencia. Yo cuando oro por los pastores, nomás por ellos oro. Los demás no, hay que se la arreglen. Le digo: Señor, todo el que predica tu palabra con limpia conciencia, bendícele. Dale de tu espíritu, úsalo, que salgan con denuedo a predicar. Y los demás, ten misericordia de ellos, ¿verdad? Porque hay gente que vive de la iglesia ya no quiero más de eso porque me da coraje, ¿verdad? Le doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Enisis, y estoy seguro que en ti también, ¿verdad? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta porción de tu palabra. Te ruego que nos des entendimiento, que podamos, Señor, entender exactamente tus propósitos para nuestra vida. Y que, Padre, que podamos vivir tu palabra y compartirla con aquellos que no te conocen. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No te avergüences de dar testimonio, ¿verdad? Pablo estaba hablando con Timoteo, primero expresándole el amor que le tenía. Me acuerdo de ti, cómo lloraste y cómo tengo ganas de verte, ¿verdad? Él le llamaba mi hijo espiritual, ¿verdad? Timoteo, mi hijo espiritual. Y aquí le está diciendo que tenía que avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. Y viendo el contexto, el fuego de Dios aquí está hablando del Espíritu Santo. Un don puede ser un regalo, una dádiva, ¿verdad? Que Dios da. Y aquí estamos viendo eso. Y yo estoy convencido
que en todos los hijos de Dios, en todas las hijas de Dios, está ese mismo fuego que estuvo en Pablo, en Timoteo, en los discípulos, ese espíritu que bajó el día de Pentecostés y vino sobre su iglesia, es el mismo que moraba en ellos y que mora en nosotros, el mismo espíritu. Y el poder con que ellos hablaban y enseñaban es el mismo. Miren, el ser un siervo de Dios es algo muy importante. En Hechos 6:3 ya la iglesia estaba creciendo, ya no podían atender unos a otros. Entonces los apóstoles hablan con los hermanos y les dicen: busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y en otra parte de la Biblia, cuando habla del testimonio, dice dentro y fuera de la iglesia. Nosotros no podemos estar aquí en la iglesia, amén, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano, allá afuera maltratando a medio mundo. Porque dice la Biblia que de un pozo de agua no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces debe de hacer nosotros igual. Si somos hijos de Dios, hijas de Dios, con el Espíritu bendito de Dios, ¿cómo vamos a actuar de una manera en la iglesia y afuera un mal testimonio? No se puede. Entonces le dice: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿verdad? A quien encarguen, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, todos nosotros debemos de entender que el día que recibimos a Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de actuar, a veces se va enfriando. Y el apóstol le dice: aviva el fuego que hay en ti. Y me pongo a pensar yo, ¿y cómo se aviva el fuego que hay en nosotros? Pues fácil, ¿verdad? Las 3 cosas que siempre he dicho: la oración, la Biblia y el servicio. Hermanos, la oración es importante porque 2 razones. Primero, porque la Biblia lo dice: orar sin cesar. Debemos de orar. Pero más que eso, hermanos, tenemos que entender que tenemos que tener una comunicación abierta con nuestro Dios, nuestro Creador, ¿verdad? Entonces, amanece, gracias Señor por un día más, ¿verdad? Vamos a comer, gracias Señor. Nos acordamos de JR, Señor, te pido por su salud. Nos acordamos de la hermana Nancy, Padre, la ponemos en tus manos. Por nuestros hijos, salimos en el carro, Señor, en tu nombre, cuídanos. Regresamos, gracias que regresamos. Es una forma de hablar con Dios. A nosotros nos enseñaron rezar. Y la palabra rezar viene de repetir. Y por eso repetíamos y repetíamos algo que nos enseñaron. Pero la Escritura nos dice que debemos de orar, de hablar con Dios. Entonces, para estar fervientes en el Espíritu, tenemos que tener una vida de oración, ¿verdad? Pero también de la palabra de Dios. Nosotros hablamos a Dios, pero hermanos, Dios nos habla a través de su palabra. Ahí es donde está todas sus promesas. ¿Sabían ustedes que hay personas, hermanos en Cristo, que no aprovechan de las promesas de Dios? Porque no han leído, no han esculcado, no han buscado qué tiene Dios para mi vida. Este es un manual para vivir. ¿Sabían esto? Aquí está todo: el matrimonio, los hijos, el trabajo, el dinero, la salud, todo lo que usted quiera saber. Nuestro cuerpo vino con un manual y es la Biblia. Entonces tenemos que estar seguros de estar leyéndola. Jehová le dijo a Josué, no lo voy a parafrasear, dice, ¿verdad? Le dijo: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas lo que en él está escrito. Pero viene con una promesa: y todo prosperarás. En todo prosperarás, porque aquí está el secreto de la vida. Aquí está en la palabra de Dios nuestro bienestar.
pero a veces somos flojitos. Hay una iglesia allá que los hermanos no leen Biblia hasta los domingos cuando vienen aquí o allá, ¿verdad? No abren la Biblia para nada. Entonces, ¿dónde está ese crecimiento? ¿Dónde está el poder encender el fuego que hay en nosotros? La oración, la Biblia es importantísimo, pero ¿saben qué? El servir a Dios también. Dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. Nosotros podemos decir que tenemos fe para aventar para arriba, pero si no estamos viviendo como Dios manda, ¿de qué sirve? La familia del hermano J.R., nos han retado a traer pan, carnes, mayonesa y todo, porque queremos hacer sándwiches para ese día ir a repartir a los homeless. Yo tengo fe de que Dios va a proveer. Heme aquí, Señor, úsame para poder proveer. Y queremos también para Navidad hacer una campaña de cobijas. Señor, yo soy la extensión de tu mano. Queremos a servir. Entonces, hermanos, el servicio como hijos de Dios es nuestro llamado. Y esto, hermanos, la oración, la palabra, el servir a Dios, aviva ese fuego que está en nosotros. No se deje engañar por Satanás. Usted no está muerto, usted tiene vida. Y saben que este mundo a veces nos controla, pero allí en Efesios 5:18 encontramos algo muy importante. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disilusión, ¿verdad? Antes bien ser llenos del Espíritu. Cuando yo comenzaba en las cosas de Dios, yo leí este texto y yo fui alcohólico. Y dije yo, pues, ¿por qué hablan del vino y del Espíritu en una misma oración? Pues me doy cuenta que el vino controla a la persona. ¿Saben que en inglés, si usted va a una licorería, dice spirits, espíritus? Así dice en inglés, el alcohol se llama spirits. ¿Por qué? Porque al rato el alcohol te controla. Cuando pierdes el sentir es cuando los demonios vienen. Unos agarran demonios de románticos, ¿verdad? Andan ahí enamorando a medio mundo. Otros creen que son Mike Tyson, quieren pelear aunque estén rucos, ¿verdad? Porque el alcohol los mueve. Otros mentirosos, yo cuando tenía $1,000,000, ¿verdad? Estos demonios se gozan en agarrar el borracho y controlarlo y hacerlo como quiera, ¿verdad? Y dice el Señor, no te dejes controlar por el vino. ¿Sabes qué? Deja que el Espíritu bendito de Dios te controle. Y ahí está la clave. Para nosotros a vivir, a avivar ese Espíritu que está en nosotros, tenemos que darle permiso que nos use conforme a su divina voluntad. Y hermanos, ese Espíritu es poderoso. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder. Ahí está la clave, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vas a ser testigos porque tienes el poder de Dios. Hay gente que va a la iglesia y hace una manifestación como si tuvieran lumbre, ¡ah! Gritan y saltan y bailan y todo, y ellos creen que esa es la manifestación del Espíritu, pero la Biblia dice que se manifiesta cuando estamos sirviendo. Vas a recibir poder y ese poder va a ser para que seas testigo donde yo te mande. Será al otro lado de la calle, con el compañero de trabajo, con mi familia, pero ahí vas a ser testigos. Y eso es lo que a veces se nos pasa, que queremos venir a la iglesia, sentir a gusto, cantar y pensar que ya cumplí. Hay personas que vienen a la iglesia de vez en cuando y cuando entran voltean para arriba como diciendo, ya me debes otra, Señor, ya van 2 veces que vengo. Y no, hermano, la gratitud es nosotros porque nos da el permiso de venir. Nosotros podemos venir y a veces no queremos, pero hay gente que no puede venir y como quisiera venir, ¿verdad, hermano J.R.?
Y muchos de los demás que por sus enfermedades no pueden. Y yo los veo llorar. Y dice, ay hermano, cómo quisiera estar en la iglesia. Nosotros que todavía tenemos fuerza, que todavía hay ánimo, no nos demos por vencidos. Hay que venir y seguir adorando a Dios. Entonces, la clave aquí, como dije, era recibiréis poder. Poder, ¿verdad? Los apóstoles, hermanos, antes de Cristo, pues no eran lo que vemos en la Biblia en los últimos días. Recuerden que cuando Cristo murió, pues ellos se escondieron. Cuando lo agarraron preso a Cristo, se escondieron. Pedro, que era el más valiente, él fue siguiendo, pero aún así lo negó 3 veces. Y cuando el Señor murió, se escondieron. Otros se fueron a pescar. Y hasta los 50 días después de la ascensión de Cristo, bajó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés lo único que dice son 50 días. Y si vemos ahí en el libro de Hechos, cuando recibieron el Espíritu Santo, se para Pedro, aquel que lo negó a Cristo y que se escondió y todo, y comienza a predicar. Dice la Biblia con un valor tremendo que les dijo a ustedes que crucificaron a Cristo. Arrepiéntanse. Y comenzó a hablar porque el Espíritu bendito de Dios estaba ferviente en él. Y esto es lo que le dice Pablo a Timoteo: enciende ese fuego, el que ya traes, enciéndelo para que seas útil como Dios quiere que seas. Todos nosotros tenemos una tarea que Dios nos ha dado. Y solamente los valientes lo van a hacer. Y nos dice aquí, hermanos, que nos dio, dice, porque no nos ha dado, 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que tenemos. Y yo quiero desglosar estas 3 cosas para que entendamos cómo es el Espíritu en nosotros. Primero dice que nos da poder. Poder para vencer los temores, el miedo que nos da para servir a Dios. Y dice así, miren, en Efesios 6:12, es muy importante entender este concepto, porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces, mis pleitos no son con mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, como a veces pensamos que es. Y no, si se pelean ahí se acabó, ¿verdad? Pero la lucha verdadera, fíjense cómo es, en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que tenemos. Miren, hermanos, una persona que anda en pecado está rodeado de los demonios, de estas cosas que dice aquí, ¿verdad? Controlado por principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad. Todo esto es lo que hay alrededor. Acordémonos que a veces dice que Satanás esto y Satanás lo otro. Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todo lugar como Dios, pero los demonios están en todos lugares. Cuando Él bajó, cuando Él fue lanzado del cielo, lanzó el Señor a todos sus seguidores. Y esos son los que siempre nos están engañando, mintiendo y llevando a la perdición. En el momento que usted comienza a hablar con un inconverso, como cuando hablaban conmigo. Yo les he platicado que por 2 años mi patrón me hablaba de Cristo. Y cada vez que íbamos a entregar muebles me decía de Cristo. Y cuando comenzaba, hey Richard, dije, ya me va a hablar de Cristo. ¿Cómo me caía gordo que me hablara de eso? Y que sabías que Cristo te ama y que entraba por aquí, me salía por acá y decía yo, wow, este cuate no se cansa. Pero yo sé por qué no estaba dominado.
Yo sé la lucha que él tenía espiritual cada vez que me hablaba a mí de Cristo. Y saben, por 2 años yo lo escuchaba y no, para nada. Y les voy a platicar otra vez porque se me hace importante. Yo sé que ya me han oído muchas veces. Hasta que salió su esposa de la oficina y me dice, Ricardo, y pone su Biblia, si te mueres, ¿sabes a dónde vas? Sí, al infierno. En ese momento yo no sabía que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero yo estaba profetizando mi fin al infierno. Y la maldad que me rodeaba y que me tenía cautivo, le dije, ¿y usted cree que ese libro la va a salvar? Allá nos vemos quemándonos en el infierno. A la esposa de mi patrón. Y dije, ya la regué porque cerró su Biblia la hermana y se fue a su oficina y luego ya la seguí. Le decíamos, doña, oiga, doña, ¿dónde es el estudio? Oh, de veras, no, se para y me hace un mapa y todo. Llego a la casa y le digo a mi esposa, hey, vamos a ir a la iglesia. ¿Qué óvole? Vas a ir así borracho ya que se te baje, ¿verdad? No, vamos a ir a un estudio bíblico. Y fuimos y hermanos, no entendí ni papa. Pero había algo allí muy diferente a lo que yo estaba impuesto. Yo no sabía que mi patrón estaban orando allá en otro lugar para ese día. Y salí y ya me felicitó, qué bueno que fuiste y todo, ya, qué bueno. La siguiente vez que fuimos, comencé a entender y había gente orando por Ricardo. Y comencé a entender poquitas cosas y cuando hablaba de pecador, yo volteé y decía, ¿dónde me metí? Una bola de pecadores de aquí, ¿verdad? Porque yo me justificaba, no mato, no robo, no hago mal a nadie, ¿de qué me arrepiento? ¿Qué traen? Pero el Espíritu Santo ya me había señalado. Y la tercera vez que fuimos, cuando dijo el Señor, ¿quién le quiere pedir perdón a Dios? ¿Quién quiere recibirlo como su Señor? Y por primera vez brotaron lágrimas y levanté mi mano y no entendí por qué. Y volteo y mi esposa a un lado de mí llorando también. El Espíritu Santo de Dios ese día nos selló propiedad de Dios. Pero hubo una mujer y un hombre con valor de a un endemoniado hablarle del amor de Dios. De decirle, Cristo te ama. Y renuente de no escuchar, el Señor estaba allí conmigo. ¿Y saben qué, hermanos? El príncipe de la maldad, de la oscuridad, fue derrotado ese día. Pero el valor de un hombre y su esposa de hablarle a un perdido como yo, valió la pena. 40 y tantos años sirviendo a Dios sin ningún reproche, sin ninguna lamentación, sino gratitud por de dónde me sacó Dios. Y todos sabemos de dónde nos ha sacado Dios. Y bendito Dios por eso, ¿verdad? Entonces, ese es el poder que habla, pero habla también de amor. Que el Espíritu Santo viene y nos da el amor de Dios para con nosotros. Y ese amor es para tener compasión por aquellas personas que andan perdidas como usted y yo anduvimos en un tiempo, palpando a ver si encontrábamos razón a la vida y no la encontrábamos, porque no se trata de nosotros, la vida se trata de Dios. Y eso es lo que no entendíamos, pero Dios nos dio ese entendimiento. Marcos 6:34. Ahí vemos la compasión de Dios. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Verdad? Estaban descarriadas. No tenían a alguien que los guiara. Pues, ¿ustedes saben quién es el pastor de los pastores? Jesucristo. Y dice, los vio con ese cariño, ese amor de que andaban desviados y buscando. Y dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y esa es nuestra tarea.
de seguir enseñando la palabra de Dios a gente que aún no ha encontrado ese camino que va al cielo. Están buscando, quieren. Todos queremos ir al cielo. Es muy raro que una persona diga, yo cuando me muera me quiero ir al infierno. Bueno, yo sí. Bueno, sí lo dije, no quiero irme, ¿no? De volado. Pero ¿saben qué? Son raros esos malvados, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es el mapa al cielo. Entonces tenemos el amor, el poder, el amor, ¿verdad? Y saben que el dominio propio también. El dominio propio, hermano, es para cuando vengan las tentaciones, el pecado, la maldad, poder decirle no a la carne, no al mundo, dominarlos y decir, soy propiedad de Dios. Porque van a venir, hermanos, la verdad, van a venir tropiezos. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Van a venir tropiezos, pero ay de aquel por quien vengan. No seamos tropiezo a nadie, sino al contrario, seamos la luz de este mundo, porque nosotros tenemos la luz de Cristo en nosotros, ¿verdad? Ahora sigue Pablo hablando con Timoteo y le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y esas palabras deben de resonar en nosotros. No te avergüences de dar testimonio. Y creo yo que si nosotros tomamos esto en serio, especialmente en este tiempo que se acerca la Navidad, ¿sabían ustedes que los corazones están sensibles? Todos quieren saber de Dios, pero no se animan a preguntar. Miren, hermanos, ¿saben por qué hay tanto de perdición y tanta maldad? Nosotros fuimos creados por Dios para tener relación y comunión con Dios, cercana. Que Él more en nosotros. Entonces en nuestro corazón hay un hueco que solamente Dios lo puede llenar. Pero antes de Dios se buscan las drogas, en las fiestas, en las borracheras, en mil cosas que no es Dios. Y ese hueco no se va a llenar, ese vacío que tenemos no se llena hasta que venga Dios a través de su Espíritu y nos haga completos. Entonces ya somos completos. Y eso es por eso dijo Pablo, ¿verdad? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estaba completo, porque ya había logrado llegar a esa meta. Y nosotros tenemos que buscar eso todavía, ¿verdad? Fíjense, no te avergüences de mí. Hermano, este texto está pesado. Marcos 8:38. El Señor está hablando y dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. El que se avergüence de mí en esta generación adúltera y pecadora, dice, yo me avergonzaré de él. ¡Wow! Eso está pesado, hermanos. Entonces, lejos de avergonzarme, de dar testimonio de quién soy, hay que comenzar a que la gente sepa que hay un Dios y un Dios que mora en mí y que puede morar en cualquier persona que rinde su vida a Cristo. ¿Sí? Entonces, Pablo, siempre hablamos de Pablo, me encanta lo que escribió. Pablo, hermanos, era Saulo y luego lo puso Pablo, dice que él perseguía a los cristianos. Él llevaba hasta cartas del gobierno eclesiástico porque iba a llevarlos a la casa, los arrastraba de las casas. Era malo este hombre, ¿verdad? Él era un judío, fariseo de fariseos, él había sobrepasado muchos de sus contemporáneos, pero él era celoso de lo que creía. Y dice la Escritura que cuando iba camino a Damasco, se apareció esta luz tremenda y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y saben que Pablo ya no preguntó nada de quién eres, qué quieres, Señor, que yo haga. ¿Se imagina? Y dice que cayó a tierra y quedó hasta ciego de la luz por un tiempo. Pero ese Saulo ahora escribe en Romanos 1:16 estas palabras. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Este hombre que no quería nada con Cristo, con los cristianos, ahora dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y ese es el Evangelio que usted y yo tenemos que compartir. El Evangelio que es poder de Dios. A mí me cambió y me sigue cambiando, ¿verdad? Y yo sé que a su tiempo, cuando Dios me llame a cuenta, yo voy a estar en paz. Porque yo sé en quién he creído y yo sé que es poderoso para guardar mis restos para aquel día. Y eso nos debe de dar paz, ¿verdad? Entonces le dice Pablo a Timoteo, mira, participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Sí van a venir tiempos difíciles. Esas aflicciones de salud, de amistades y todo. Y yo les platiqué el otro día que yo no dejé ni un amigo desde que me convertí. La mayoría me dejaron a mí. Y no nomás amigos, familiares, parientes. Ay, ¿a qué voy a tu casa ni pisteas? Así a la brava. Ya estoy hablando como alguien que conozco, ¿verdad? Pero la cosa está, hermanos, que cuando está uno en Cristo, todo cambia. Y va a haber aflicción, pero usted no se preocupe. Si lo apuntan con el dedo, usted dele gloria a Dios. Si le dicen que está loco, o le dicen aleluya, lo que sea, la gloria sea para Dios. Y si lo rechazan, acuérdese que no lo rechazan usted. Nosotros somos portavoces de Dios. Y al que rechazan es a Dios. Entonces, participa de las aflicciones. Aquí está una parte de la Biblia. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea que el reino de Dios no es para cobardes. Nosotros no nos escondemos. Al contrario, ponemos nuestro pie para adelante y decimos, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios. Soy cristiano, creo en esto y creo en lo otro. Y para eso se necesita valor. Y por eso dice, desde el tiempo de Juan el Bautista, dice, el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y usted, que es un hijo, una hija de Dios, bendito sea. Porque esa valentía es el que le ha dado el poder de tomar ventaja de esto. Ahora, hermanos, ya voy saliendo, Aparté 3 o 4 textos con que quiero terminar para enseñar, hermanos, lo que es ser un hijo o una hija de Dios. Dice en Romanos 8:31, dice así, pues ¿qué diremos a esto? De lo que estamos hablando, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está diciendo Pablo, pónganse a pensar, si Dios es con nosotros, ¿qué tropiezo puede haber para ti? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el 35 de ahí del mismo capítulo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Y en el 37 termina diciendo, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todo esto vamos a vencer. Un cristiano derrotado es un cristiano que ha apagado el espíritu, porque su vida no está caminando conforme a la voluntad de Dios.
Pero un cristiano que busca caminar en la voluntad de Dios es un cristiano que va de victoria en victoria. Hermanos, mi consejo para nosotros es: avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Oración, Biblia, servicio. Busquemos del Espíritu, avivémoslos viviendo conforme a su voluntad, vidas santas, ¿verdad? Estemos listos para la buena batalla, porque miren, en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, como les dije que Pablo ya se estaba despidiendo de Timoteo, ¿verdad? Y dice así: he peleado la buena batalla. ¿Se imaginan Pablo hablando así, escribiendo con lágrimas? Mira, Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Wow! Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esos somos nosotros. Pablo le está diciendo: miren, aquel día, cuando yo llegue a gloria, ahí va a estar mi corona. Pero no solo a mí, a todos los que están esperando su venida. ¿Por qué? Porque he peleado la buena batalla, porque he acabado la carrera en victoria y porque he guardado la fe. Estemos listos, hermanos, cuando se presente en esa batalla. Miren, me acordé ahorita en esas batallas, Efesios 14. Van a venir luchas, van a venir batallas, van a venir todo esto, pero el Señor nos dice que debemos de ponernos la armadura de Dios. Y aquí va la armadura de Dios. ¿Listos? Dice: estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podráis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que tomar ¿cómo les dije? El escudo de Dios, estar preparados para estas batallas. Y hermanos, así como estemos listos para la buena batalla, también debemos de saber que tenemos que terminar bien nuestra carrera. Sí, así como andamos ahorita llenos de gozo del Espíritu, queriendo hablar y predicar y enseñar, que sea hasta lo último. Yo me jubilé hace 6 años, ¿verdad? De misionero, pero no del ministerio. Porque cuando Dios me salvó y firmó mi contrato para servirle, lo firmó con su sangre. Y entonces yo serviré hasta que el Señor diga hasta aquí. Y uno de mis ejemplos es el papá de Rick Warren. El papá de Rick Warren, platica Rick, que fue al hospital y vio a su papá ya en sus últimos días, y le dice el papá al Rick Warren: hijo, uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Y debe de ser nuestro deseo: Señor, dame uno más para tu reino. Dame uno más con mi última respiro para tu gloria. Yo he tenido funerales donde muere gente sin Cristo y he visto el llanto, lamentaciones y tanto dolor. Pero he estado en funerales de hijos e hijas de Dios, donde el dolor está ahí de la separación y el llanto, pero hay una sonrisa de esperanza. Y estos que murieron en Cristo, aún en el estado que están en la caja, por su testimonio de cómo vivieron, yo he hecho la pregunta: ¿quién quiere tener a Cristo en su corazón y tener la misma esperanza? Y de ahí todavía gente dice: yo quiero ser igual.
Entonces, qué hermoso que hasta el último respirar nuestra vida sea un testimonio vivo de lo que es Dios. Listos para la batalla, acabar bien la carrera y sobre todo guardar la fe. Porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Este es nuestro vivir en Cristo. Este es como debemos de caminar. Y como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Que Dios les bendiga, hermanos.